Top 10 datos curiosos de los patos. En el video de hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los patos, revelando los 10 datos más curiosos que transformarán completamente tu percepción sobre estas aves. Desde habilidades inesperadas hasta comportamientos que rozan lo increíble, prepárate para quedar asombrado con lo que estos simpáticos habitantes de nuestros lagos y ríos tienen para ofrecer. Número 10. Talento para el surf. Este dato curioso resalta una faceta inesperada de los patos, conocidos principalmente por su capacidad para nadar y bucear en busca de alimento. Lo que hace que su habilidad para el surf sea tan fascinante es cómo utilizan las corrientes y las olas a su favor, demostrando una adaptabilidad y una inteligencia en el agua que sorprende a muchos observadores. Esta destreza no se limita a un simple juego o actividad recreativa, es una estrategia de supervivencia. Los patos utilizan las olas para desplazarse con mayor eficiencia y ahorrar energía, lo que es crucial para su supervivencia, especialmente durante largas migraciones o en la búsqueda de alimentos. Al surfear las olas, estos aves pueden viajar distancias más largas sin gastar tanta energía, lo que les permite conservar sus reservas para el vuelo, la búsqueda de comida y la evasión de depredadores. Además, el talento de los patos para el surf demuestra su increíble adaptabilidad a diferentes ambientes acuáticos. Desde pequeños estanques hasta grandes lagos y ríos, e incluso en el mar abierto, los patos han demostrado que pueden maniobrar con destreza utilizando las condiciones del agua a su favor. Esta habilidad no solo es un testimonio de su evolución como especies acuáticas, sino que también ofrece un vistazo a la complejidad de sus comportamientos y la inteligencia inherente a estas aves. Número 9. Comunicación compleja. La comunicación entre patos no se limita a simples sonidos o llamadas. En realidad, poseen un amplio repertorio de señales que utilizan para interactuar entre sí, que incluye vocalizaciones, movimientos corporales y señales visuales. Estas formas de comunicación les permiten expresar una variedad de mensajes, desde advertencias de peligro hasta invitaciones para el apareamiento o la alimentación. Las vocalizaciones de los patos son particularmente variadas y pueden diferir significativamente entre especies e incluso entre individuos. Los llamados pueden variar en tono, duración e intensidad, dependiendo de la situación y del mensaje que se quiera transmitir. Por ejemplo, un pato puede emitir un rápido serie de cuac 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 para alertar a otros de la presencia de un depredador, mientras que un sonido más suave y melódico puede ser una señal de cortejo. Además de las vocalizaciones, los patos también utilizan señales visuales y movimientos corporales para comunicarse. Esto incluye el uso de sus plumas, movimientos de cabeza y posiciones del cuerpo para indicar disposición al combate, sumisión o interés sexual. Por ejemplo, un macho puede realizar una serie de movimientos elaborados, como sacudir la cabeza o erguir su pecho, para atraer la atención de una hembra. Número 8. Migración en formación en V. Uno de los aspectos más notables de estos patrones es su icónica formación en V durante el vuelo. Esta formación no es simplemente un capricho de la naturaleza, sino un sofisticado mecanismo de eficiencia aerodinámica que permite a los patos conservar energía y aumentar su resistencia durante largas distancias. Cuando un pato vuela en la punta de la V, corta el aire, creando un vórtice en cada extremo de sus alas. Este vórtice proporciona un ascenso adicional para el ave que sigue inmediatamente detrás, permitiéndole volar con menos esfuerzo. A medida que el pato líder se cansa, se mueve hacia atrás en la formación, y otro pato toma su lugar al frente, asegurando que ningún individuo se agote demasiado. Esta rotación democrática permite al grupo mantener una velocidad constante y una mayor eficiencia de vuelo durante su migración. La formación en V también mejora la comunicación y la coordinación entre los miembros del grupo. Al mantenerse en esta formación,
Los patos pueden mantenerse en contacto visual y auditivo unos con otros, lo que les permite reaccionar rápidamente a los cambios de dirección o velocidad del grupo. Además, esta formación ayuda a cada pato a seguir fácilmente la ruta de migración, asegurando que el grupo permanezca unido y reduciendo el riesgo de que algún miembro se pierda. Número 7. Nidos en lugares insólitos. Esta peculiaridad se debe a su instinto de preservar y proteger su progenie de los depredadores, así como a la necesidad de encontrar un ambiente seguro y propicio para el desarrollo de sus crías. Los patos, siendo aves acuáticas, prefieren generalmente zonas cercanas al agua para anidar, como estanques, lagos o ríos. Sin embargo, no es raro encontrarlos explorando entornos menos convencionales. Entre los sitios más inusuales seleccionados por los patos para establecer sus nidos, se encuentran azoteas de edificios, balcones de apartamentos, patios urbanos, y hasta en los huecos de árboles altos o en viejos nidos abandonados por otras aves. Esta adaptabilidad demuestra no solo su ingenio, sino también la capacidad de los patos para navegar y hacer uso de espacios modificados o creados por humanos. Este comportamiento tiene implicaciones interesantes tanto para los patos como para las personas. Por un lado, subraya la importancia de los espacios verdes urbanos y la conservación de hábitats naturales dentro de las ciudades, no solo para las especies típicamente urbanas, sino también para visitantes inesperados como los patos. Por otro lado, plantea desafíos y oportunidades para la convivencia entre humanos y vida silvestre en entornos urbanos, alentando a las comunidades a considerar prácticas y políticas que protejan a estas aves y a sus nidos, incluso en los lugares más insólitos. Número 6. Habilidades de buceo impresionantes. Los patos poseen una serie de adaptaciones físicas que les permiten bucear eficientemente. Una de estas es su capacidad para sellar herméticamente sus fosas nasales, lo que impide la entrada de agua mientras están sumergidos. Además, sus cuerpos están diseñados para soportar la presión de estar bajo el agua, permitiéndoles alcanzar y explorar profundidades sorprendentes. Lo que realmente distingue a los patos en el agua es su manera de propulsarse. Utilizan sus poderosas patas palmeadas para impulsarse hacia abajo y hacia adelante, mientras que sus alas pueden ayudar en el movimiento bajo el agua, permitiéndoles maniobrar con destreza entre plantas acuáticas y otros obstáculos en su búsqueda de alimento. Esta alimentación submarina es crucial, ya que muchas especies de patos dependen de los recursos que encuentran bajo la superficie, como peces pequeños, crustáceos, insectos acuáticos y vegetación. La habilidad de buceo varía significativamente entre las diferentes especies de patos. Algunas, como los eíderes y los patos buceadores, son particularmente adeptas y pasan una gran parte de su tiempo alimentándose bajo el agua. Estas especies pueden sumergirse a profundidades impresionantes y permanecer sumergidas durante periodos prolongados, lo que les permite acceder a fuentes de alimento que otros animales no pueden alcanzar. Número 5. Diversidad de especies. Los patos son aves fascinantes conocidas por su habilidad para adaptarse a diversos entornos acuáticos en todo el mundo. Una de las características más sorprendentes de estos animales es su increíble diversidad de especies. Existen más de 120 especies de patos, cada una con adaptaciones únicas que les permiten prosperar en su hábitat específico. Desde los fríos y helados paisajes del Ártico, donde habita el pato eider, hasta las cálidas y tropicales lagunas donde se encuentran especies como el pato mandarín, la variedad es asombrosa. Esta diversidad no solo se refleja en sus hábitats, sino también en sus apariencias físicas y comportamientos. Por ejemplo, el pato mandarín destaca por su plumaje colorido y llamativo, mientras que el pato eider es más sobrio pero tiene una notable capacidad de aislamiento térmico en su plumaje, vital para sobrevivir en climas extremadamente fríos.
Además, algunas especies de patos han desarrollado habilidades únicas, como el pato buceador, que puede sumergirse a profundidades considerables en busca de alimento, diferenciándose de otras especies que prefieren alimentarse en la superficie o en las proximidades del agua. La diversidad de especies de patos también refleja la evolución y adaptación a los ecosistemas acuáticos de todo el mundo. Por ejemplo, en Norteamérica, el pato de cola larga y el pato canelo son ejemplos de adaptaciones a diferentes tipos de hábitats y fuentes de alimentación, lo que demuestra la rica biodiversidad y la complejidad de estos ecosistemas. En Australia, el pato de pico azul muestra otra faceta de esta diversidad, adaptándose a los variados entornos acuáticos del continente. Número 4. Plumaje impermeable. Una de las más notables es su plumaje impermeable, un rasgo distintivo que les permite mantenerse secos y flotar con facilidad en el agua. Pero, ¿cómo logran esta hazaña? El secreto detrás de su plumaje impermeable radica en dos factores clave: la estructura de sus plumas y la presencia de una sustancia especial llamada aceite de preen. Las plumas de un pato están dispuestas de tal manera que se superponen, formando una barrera compacta contra el agua. Esta disposición, similar a las tejas de un tejado, impide que el agua penetre a través de las capas exteriores del plumaje. Además, los patos producen en su glándula uropigial, ubicada cerca de la base de su cola, un aceite que aplican a sus plumas mientras se acicalan. Este aceite no solo ayuda a mantener el plumaje flexible y en buenas condiciones, sino que también añade una capa adicional de impermeabilización. Al esparcir este aceite sobre sus plumas con el pico, los patos crean una superficie que repele el agua de manera efectiva. Este plumaje impermeable es vital para la supervivencia de los patos, ya que les permite sumergirse en busca de alimento sin que su cuerpo pierda calor por la humedad. Además, les facilita una flotabilidad natural que les permite descansar en el agua con mínimo esfuerzo. Este rasgo, combinado con sus patas palmeadas, hace de los patos unos nadadores excepcionales, capaces de desplazarse por el agua con gran eficiencia. Número 3. Capacidad para dormir con un ojo abierto. Este fenómeno, conocido como sueño unihemisférico lento, permite a los patos mantener un ojo abierto mientras la mitad de su cerebro permanece despierta y la otra mitad duerme. Esta capacidad les otorga una ventaja evolutiva significativa, especialmente en entornos donde los depredadores son una constante amenaza. El sueño unihemisférico lento no es exclusivo de los patos, pero en ellos se observa con claridad cómo esta adaptación les ayuda a sobrevivir. Al descansar en grupos, los patos ubicados en los extremos suelen dormir con el ojo que está hacia el exterior del círculo abierto, mientras que el ojo interior permanece cerrado. Este arreglo les permite vigilar cualquier peligro potencial que se acerque mientras recuperan energías. Lo interesante es que esta forma de dormir también les permite mantenerse a flote en el agua sin hundirse, ya que la mitad de su cerebro que está despierta puede controlar el movimiento necesario para la flotación. Esta increíble habilidad muestra cómo los patos han evolucionado para adaptarse a sus ambientes, asegurando su supervivencia a través de un equilibrio entre el descanso y la vigilancia. Número 2. Memoria espacial extraordinaria. Esta habilidad les permite recordar y navegar eficientemente por extensas áreas de alimentación, rutas migratorias y ubicaciones de nidos, incluso después de largos periodos de ausencia. La memoria espacial en los patos se manifiesta de manera más evidente en sus patrones migratorios. Cada año, estas aves emprenden largos viajes entre sus zonas de cría y sus áreas de invernada, a menudo recorriendo miles de kilómetros. Lo notable es que pueden regresar a lugares exactos año tras año, lo que sugiere una capacidad notable para recordar y reconocer características geográficas específicas. Esta memoria no solo se limita a las rutas migratorias,
Los patos también son capaces de recordar la ubicación de fuentes de alimento confiables y seguras. Por ejemplo, si encuentran un estanque o un campo que les proporciona una alimentación abundante, pueden volver a este lugar específico después de haber estado ausentes durante un tiempo considerable. Esta habilidad les da una ventaja significativa en su supervivencia, permitiéndoles optimizar sus estrategias de alimentación y conservación de energía. Número 1. Ecolocalización similar a la de los delfines. Los patos, esas aves acuáticas que solemos asociar con estanques tranquilos y alimentación en parques, esconden habilidades sorprendentes que van más allá de su capacidad de volar y nadar. Una de estas habilidades es su ecolocalización, un fenómeno que tradicionalmente atribuimos a mamíferos acuáticos como los delfines. La ecolocalización es la capacidad de un animal para detectar objetos, presas y obstáculos emitiendo sonidos que rebotan contra estos elementos y regresan al emisor, proporcionándole una imagen acústica de su entorno. Los delfines son célebres por su sofisticado uso de la ecolocalización, que les permite navegar con precisión en las profundidades oceánicas, cazar en aguas turbias y comunicarse en un complejo lenguaje de clics y silbidos. Sin embargo, la idea de que los patos puedan tener una habilidad similar es fascinante y amplía nuestra comprensión de las capacidades sensoriales de las aves. Si bien los patos no emplean la ecolocalización con la misma complejidad o alcance que los delfines, investigaciones sugieren que algunos grupos de aves acuáticas podrían utilizar mecanismos parecidos para navegar y localizar alimentos en condiciones de visibilidad limitada. Esta habilidad sería particularmente útil en entornos donde la visibilidad se reduce considerablemente, como aguas turbias, nocturnas o bajo hielo.